Bienvenidos a los lunes por Vivo Play y por ViX. Comienzo con guerra interna. Sorpresivamente, el régimen venezolano anunció una cruzada contra la corrupción en su fila socialista, que parece en los medios más como una disputa entre dirigentes del PSUV, Partido Socialista de Venezuela, que una lucha contra el robo de millones de dólares. 3.000 millones para ser precisos, saqueados de PDVSA bajo la presidencia de Tarek El Aissami como jefe máximo de la petrolera. Al menos 19 altos funcionarios han sido detenidos desde el pasado viernes, cuando se anunció el operativo por parte de la Policía Nacional Anticorrupción y el Ministerio Público por corrupción en PDVSA. Uno de los arrestados fue el ahora expresidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, la llamada SUNACRIP, Yoselí Ramírez Camacho, y está acusado de la supuesta desaparición de miles de millones de dólares provenientes de la venta de petróleo que no entraron a las arcas del Estado y fueron extraídos principalmente bajo la modalidad de criptomoneda. Otro de los detenidos fue el exministro de Educación Superior y diputado oficialista de la Asamblea Nacional, Hubert Roa, una ficha de la Aissami desde que eran estudiantes en la Universidad de Mérida, a quien el Parlamento, presidido por Jorge Rodríguez, le allanó la inmunidad, y justamente el que lo solicitó fue nada más y nada menos que el propio Diosdado Cabello. Por cierto, que Roa está vinculado al empresario Alejandro Arroyo, quien es dueño de una mansión del Country Club, una gran flota de camionetas y hasta equipos de fútbol. Estos dos personajes son figuras pero muy cercanas a Tarek El Aissami, quien renunció como ministro de Petróleo por las investigaciones por corrupción y en su lugar asumió, quien habíamos anunciado hace un tiempo, el flamante nuevo presidente de Petróleo de Venezuela, Pedro Tellechea, bajo cuyas órdenes comenzó la investigación. Por ello parece que no todo es color de rosa dentro del chavismo-madurismo, y donde los hermanos Rodríguez han sido piezas claves en ubicar a los involucrados en este gigantesco robo al erario público, más precisamente a las arcas petroleras de PDVSA, cuya producción sigue muy por debajo de lo que anunciara el presidente Maduro hace unos meses. Nexos con criminales. La supuesta guerra contra los corruptos reveló vínculos entre personajes del gobierno con grupos criminales, como el caso del detenido alcalde de Tejerías, Pedro Hernández, quien según el propio Nicolás Maduro tenía relación con la banda de El Conejo y coordinaba con el líder del grupo criminal, mientras que el juez José Maximino Márquez también fue detenido tras ordenar la liberación de un integrante de la megabanda conocida como el Tren de Aragua y algo del Tren del Llano también, por un pago de al menos $240.000. Este juez Maximino no es un personaje desconocido, porque él fue el encargado de enjuiciar al presidente y al dirigente Voluntad Popular, más que del presidente Freddy Guevara, ordenar la detención del periodista Roland Carreño y los involucrados en la denominada Operación Gedeón. La pregunta es, ¿llegaremos hasta el final de estos eslabones? Otra es, ¿Juego de Tronos o Guerra de Bandas? Bueno, cualquiera de estas dos denominaciones funcionan para la guerra desatada al más alto nivel del gobierno de Maduro contra los enchufados con altos funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo Nacional. La persecución que comenzó y aún no termina sigue recogiendo evidencias del traspaso de miles de millones de dólares a través de cuentas bancarias en el exterior y sobre todo a través de las llamadas criptomonedas, por donde salieron buena parte de los 3.000 millones de dólares extraídos de PDVSA y por los que aún persiguen a chavistas de alto nivel. Nos presentarán las pruebas de que ciertamente es un saneamiento, lo que quieren. Debo decir además que para conseguir toda esta información tuvieron que contratar a un experto, un hacker ético y otros más desde el exterior para poder ingresar al trabajo de las criptomonedas, hacerle una traza, y la lograron. Así que eso fue muy bien montado, muy bien preparado y todas las evidencias las tienen en sus manos. Voy con otra de Colombia. Otro problema para Petro, pues resulta que la polémica por los supuestos pagos ilícitos recibidos por el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no es lo único que sacude el entorno del mandatario neogranadino, porque una reciente investigación de nuestros colegas periodistas de Armando Info reveló que un concuñado de Petro tiene nexos con Alex Saab, el empresario colombiano detenido en Estados Unidos por su relación con el régimen venezolano. Se trata de Carlos Alberto Gutiérrez Roballo. Este personaje hizo con Saab negocio en 2015, junto a una desconocida petrolera registrada en Suiza y Colombia llamada Trenaco, cuyo presidente era el concuñado de Petro, como revelaron los documentos de los Panama Papers. Esta petrolera recibió un contrato de PDVSA por 4.500 millones de dólares que según Saab no se pudo concretar por la falta de fondos.
Y aunque la relación entre el barranquillero y Gutiérrez Robayo se creía disuelta desde ese momento, documentos obtenidos por Armando.info revelan que de 2018 formó parte de la compleja estructura de socios que montaron Saab y Álvaro Pulido para adquirir materias primas venezolanas a precios muy bajos. Aunque la Fiscalía no ha anunciado una investigación contra Gutiérrez Robayo, ¿será que el concuñado se le volverá otro dolor de cabeza para el presidente Petro? Voy con otra. Las protestas no cesan. Así es. Para disgusto de muchos del gobierno, los docentes y demás trabajadores del sector público se mantienen en las calles para exigir un aumento de salario ante la situación económica en que se encuentra el país a más de un año desde que se decretara el último incremento de sueldo por parte del Ejecutivo Nacional, que ahora equivale a poco más de $5. Las exigencias se mantienen y la molestia de los maestros aumentó después que la ministra de Educación, Yelisa Santaella, asegurara que no hay dinero para pagar aumentos y que los docentes que se mantienen en las aulas están avanzados en conciencia, al poner por encima de los intereses materiales su conciencia de educación. Parece que la ministra es quien no tiene conciencia al olvidar que muchos maestros no tienen ni para pagarle transporte público que los lleva a las escuelas y los regresa a sus hogares, y mucho menos tienen para costear la canasta alimentaria que, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, cuesta $482,26. Es decir, que se necesitan más de 91 salarios, 91 salarios mínimos para poder costearla. ¿Quién es entonces el que no tiene conciencia? ¿La ministra o los maestros en las calles? ¿Ah? Bueno, ¿es posible un aumento? Según el régimen venezolano, no se puede por las sanciones de la comunidad internacional. Pero según una investigación realizada por Estatista, un portal, esto no tiene mucho sentido porque el país más sancionado en el mundo es hoy Rusia, con más de 14.000 sanciones y actualmente su salario es más de $200, mientras que Irán, que tiene más de 4.000 sanciones, paga un sueldo mínimo equivalente a más de $300 mensuales. Y si vemos, por ejemplo, a Siria, que todavía está en un conflicto armado, en una guerra interna, le han aplicado más de 2.600 sanciones, su salario mínimo es de más de $50. Una situación muy diferente a la de Venezuela, donde el sueldo mínimo es de poco más de $5 y se han aplicado apenas 900 sanciones contra personajes, la mayoría del régimen, no contra el país. ¿De quién es la culpa entonces de que no se puede aumentar el ingreso mínimo a los venezolanos? Bueno, cerramos así, amigos, nuestro lunes por hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por permitirnos sentar en sus hogares y por su sintonía. Hasta la próxima.